El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Voz de nuestros juristas. Doctor Agustín Gordillo, Argentina. Nos encontramos hoy con el doctor Agustín Gordillo, profesor titular de las cátedras de Elementos de Derecho Administrativo y Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es magistrado del Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional desde 1994, del Tribunal Administrativo de la OEA desde 2002 y del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo desde 2004. Es miembro del directorio del European Public Law Center, cuya sede está en Atenas. Asimismo, es profesor honorario en las Universidades Nacionales de Cuyo y Nacional de La Plata, en la Nacional Mayor de San Marcos de Lima, el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario en Bogotá, la Pontificia Universidad Javeriana en Santa Fe de Bogotá, la Universidad Externado de Colombia de Santa Fe de Bogotá, profesor plenario de la Universidad de Belgrano, profesor extraordinario de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Mar del Plata, miembro correspondiente de la Academia de Doctores de Barcelona y de la Academia de Jurisprudencia de Colombia. Ha sido profesor asociado en las universidades de París I, Panthéon-Sorbonne y París II, Universidad de Derecho en Economías y Ciencias Sociales de París. Y ha realizado actividades científicas o académicas en las principales universidades de Iberoamérica. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Atenas, la de Bolonia, Duke, Warwick. Ha sido presidente del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la ONU, de la Organización de los Estados Americanos, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas, decano de las Facultades de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, así como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Hermana, Argentina. Entre sus obras cabe enunciar las distintas ediciones y reimpresiones de su Tratado de Derecho Administrativo en 4 volúmenes, de sus Derechos Humanos, y una veintena de libros en el país y en el exterior, tanto en castellano como en italiano, inglés, francés y portugués. Entre estos podemos mencionar An Introduction to Law, con prefacio de Spirion Flogaitis, director del Centro Europeo de Derecho Público, y una introducción au droit, The Future of Latin America, Can the United States Help? Después de la reforma del Estado, la administración paralela, teoría general del derecho administrativo, la administración paralela y para sistema jurídico administrativo, el método en derecho, principios gerais de derecho público, con varias reimpresiones y en coautoría glosas al libro de Alejandro Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico. Creo que es de particular importancia destacar que el doctor Agustín Gordillo es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y, como ya mencioné, magistrado de los tribunales administrativos de la OIT, la OEA y el Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión nos acompaña el maestro Jorge Fernández Ruiz, quien hará la entrevista al doctor Agustín Gordillo. Bienvenido, doctor Gordillo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un privilegio tener la oportunidad de entrevistar a uno de los juristas más notables de la actualidad, el doctor Agustín Gordillo, seguramente el autor más citado en la bibliografía jurídica administrativa de América Española. Doctor don Agustín Gordillo, quisiéramos iniciar esta entrevista haciéndole una pregunta acerca de sus raíces, de su estirpe, de dónde provenían sus padres. Mi madre es hija de madrileños, o sea que es española pura, ya falleció. Mi padre es descendiente también de españoles, aunque hemos perdido la cuenta, pero la presunción principal es que venían de Andalucía. Mi padre era uno de 2 hermanos, 12, y el abuelo, o sea, el padre de ellos, murió a los 43 años, con lo cual fue una catástrofe familiar, la familia se dispersó, mi padre era muy pequeño en ese entonces, y, digamos, no pudo terminar la escuela primaria,
con lo cual terminó de aprender a leer y escribir en la adolescencia. Esto le creó una gran frustración que la llevó toda su vida y que me la transmitió a mí, de la cual no me quejo. Realmente he aprendido a vivir con felicidad, cumpliendo en definitiva la frustración de mi padre de no haber podido estudiar. Entonces yo me dedico todo el tiempo a estudiar, no lo vivo como una carga, lo vivo como una felicidad. Y de alguna manera lo vivo como un homenaje a mi padre haciendo lo que él quería que yo hiciera, que era estudiar. Ahora nos remitimos a la cuna. ¿Dónde nació el doctor Agustín Gordillo? Yo nací en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, hacia el norte, un pueblito muy pequeño, se llamaba Ascensión, que no hay que confundirlo con Asunción en Paraguay, Ascensión, un pueblito rural. Yo salí de ese pueblo cuando mi padre se mudó. Es interesante este dato también. La frustración de mi padre era tanta que él quería que estudiáramos en la universidad. Y cuando se acercaba la época de la escuela secundaria, en el pueblo ya no había escuela secundaria, él empezó a recorrer el país buscando a qué lugar mudarse y poder trabajar también para que estudiáramos la secundaria y la universidad. Finalmente optó por Buenos Aires, quizá lógico, pero recorrió todo el país buscando opciones. O sea que él en definitiva vendió lo que tenía y se mudó a Buenos Aires para que pudiéramos estudiar mi hermana mayor y yo. O sea que el esfuerzo ha sido siempre, de parte de él y de mi madre por supuesto también, ha sido siempre un esfuerzo dirigido a la educación de los hijos, ¿no? ¿Fueron ustedes solamente 2 hermanos? 2 hermanos, y mi hermana era mayor que yo, me llevaba 4 años de edad, y murió justamente igual que mi abuelo, a los 43 años y por el mismo problema, o sea, un infarto cardíaco provocado por exceso de peso, exceso de colesterol, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que siempre para mí la muerte es una compañía que la veo cercana. Ya radicados en Buenos Aires, ¿dónde empiezan los estudios primarios? Los estudios primarios los hice en una escuela que estaba cerca de nuestra casa. No recuerdo mucho de la escuela primaria, pero sí que algunas cosas empezaron ahí. Por ejemplo, en 5º grado tenía una materia que era higiene. En el libro de higiene se decía que había que tomar por lo menos 5 vasos de agua por día. Y yo tenía pocos años, claro, entonces me lo tomé en serio y empecé con gran esfuerzo a tomar 5 vasos de agua por día. Hoy en día tomo varios litros de agua por día y lo empecé a aprender con el libro de higiene de la escuela primaria. O sea que después de la escuela primaria también me quedó, quizá porque yo vivía en Avellaneda, que es en los suburbios de la capital federal, es un barrio, en aquel entonces era de mucha menos, hoy en día es un barrio normal, en aquel entonces era más bien extramuros, ¿no? No muy recomendable. Vivíamos al lado de un mercado de abasto, un mercado grande de distribución, lo cual implica carga y descarga a partir de las 2 de la mañana de verdura, de carne, etcétera, y a partir de las 4 empiezan a venir los quinteros, los verduleros y los carniceros a comprar el producto, y a las 6, 7 de la mañana se terminó toda la actividad. Bueno, mi padre tenía un bar ahí enfrente del mercado y yo trabajaba con él desde chico. Me acuerdo que mi padre tenía un mozo que trabajaba y yo desde chico le insistía a mi padre que por favor lo despidiera, que yo quería trabajar, que quería el lugar de él. Esa cosa de un niño, ¿no? Pobre hombre, se quedó sin trabajo por mi culpa. Pero mi padre se levantaba temprano, entonces abría el negocio y como el mercado estaba en plena actividad, la actividad nuestra empezaba cuando empezaba a terminar la del mercado. Que la gente venía ya a contar el dinero, ordenar las cosas, tomar algo. Entonces teníamos un timbre conectado desde el bar a mi pieza, vivíamos en la misma casa, y cuando llegaba el primer cliente, mi padre me tocaba el timbre, con lo cual yo me despertaba, y claro, como en definitiva era un ambiente muy poco sofisticado, así nomás me venía, por supuesto vestido, dormía, me vestía y venía. O sea, en medio minuto yo estaba teniendo el primer cliente, con lo cual podía dormir hasta último momento. Y en esa época ya en el bar había momentos de mucha actividad y momentos de 0 actividad. Era una cosa muy errática. Entonces yo ya entonces estudiaba en el bar. Me acuerdo que me sentaba al lado de una antigua Victrola, de esas muy antiguas que se ponían monedas, y la gente ponía música y yo estudiaba al lado. La gente dice, ¿pero cómo puedes estudiar? Y yo podía, la verdad me podía abstraer perfectamente bien. Pero yo ya desde esa pequeña infancia, yo recuerdo que mi vida era siempre estudiar, leer. Más aún, hay una anécdota que me la contaron mis padres, a mí yo no la recuerdo, pero parece que
antes de hacer el jardín, que en aquel entonces no había, yo quería leer los cómics, quería leer las revistas cómicas. Para eso le pedí a mis padres que aprender a leer. Me llevaron a una profesora particular, estamos hablando de un barrio rural, ¿no? Que entonces iba todos los días y, en fin, en definitiva aprendí a leer. Con lo cual, cuando entré a la escuela primaria, no sé bien en qué nivel estaría, pero me hicieron saltear un grado y pasé al siguiente, con lo cual tuve siempre un año adelantado respecto al año que me correspondía, porque tenía ya de entrada esa cosa que me doy cuenta ahora era mi padre, no era yo, el que quería que yo leyera temprano, ¿no? Esa es una historia que le he oído muchas veces, a mucha gente los padres desde muy chiquititos le han puesto alguna pauta muy fuerte, ¿no? Lo cual es opinable, pero bueno, repito, yo no me quejo en absoluto y estoy contento de que este haya sido mi destino, ¿no? Y después en la escuela secundaria, yo acá no sé si es influencia de mi padre o no. Mi madre también era muy afectada. Mi madre leía todo el tiempo, constantemente. Entonces mi vida ya desde niño fue trabajar y leer. Pero ya desde aquel entonces yo tenía un carácter omnívoro, me gustaba leer de todo. Eso no lo he perdido nunca, me sigue gustando leer de todo. Y yo mezclo lo que me cae en las manos, hay veces cosas que no entiendo bien, hay libros de economía con fórmulas que no entiendo, yo igual lo leo. Libros de medicina que hay partes que no entiendo, igual lo leo. Siempre algo me queda, algo entiendo. Pero en todo caso me fascina leer cosas diversas, cosas distintas. En la escuela secundaria, por ejemplo, yo fui buen alumno, nuevamente mi padre me decía, no tenés que ser el mejor. Tenés que ser uno de los mejores. Una cosa muy sutil, ¿no? Con lo cual yo sabía que tenía que ser uno de los mejores y fui. La verdad que el primer año tuve 9 de promedio a la secundaria, luego fui bajando, pero en general fui buen alumno. Pero buen alumno que estudiaba por su cuenta lo que se le daba la gana. Así se hizo mi adolescencia. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia yo me leí las obras completas de Freud. Son 22 tomos en aquel entonces. Me acuerdo que un compañero muy culto, de familia muy culta, me decía, pero vos no podés leer directamente Freud, tenés que leer un comentario sobre Freud. Yo digo, ¿y por qué no? Si lo entiendo, ¿no? De aquella época leí Aristóteles y guardo como un recuerdo, yo diría, no sé, habría que buscar un calificativo adecuado, pero en todo caso, digamos como argentino tal vez. Yo anotaba Aristóteles y decía, esto es una estupidez, esto es una tontería, lo que no me gusta. Hacía unos comentarios de un chico de 12, 13, 14 años, ¿no? Cuando estaba terminando la escuela secundaria, en realidad un poco antes, se plantea en casa, y nuevamente es mi padre el que lo hace, ¿qué podría yo querer hacer? ¿Cuál sería mi posible vocación? Le voy a interrumpir Dígame. tantito para ubicar a quienes van a oír esta entrevista en su contexto al estudiante niño Agustín Gordillo. Era una escuela pública, Sí. La primaria, la secundaria Y la universidad, igual, las tres, todas públicas. todas Sí. públicas. Termina la educación intermedia y escoge carrera en razón de su vocación. ¿Por qué estudió Derecho? En realidad, la vocación mía era medio múltiple. Yo quería, mi vocación, mi deseo, era ser filósofo, escritor. Y en tercer lugar, mi padre me agregaba, y si no, político o abogado. Esta era la versión de mi padre. Yo creo que en aquella época yo oscilaba verdaderamente entre escritor y filósofo. Recuerdo que hice un test de orientación vocacional en la Universidad de Buenos Aires, que en aquel entonces lo hacía para chicos de la secundaria. Me hicieron una serie de test como varios días, como 3 días haciendo test todo el día. Hoy en día no se podría hacer tanta atención personal, ¿no? Pero finalmente el director del instituto tiene mis pruebas en la mano, me recibe para darme su feedback, su devolución, y me dice lo que a mí me sorprendió mucho, que yo tenía una gran aptitud y que mi carrera, digamos, obvia era la arquitectura. Yo me quedo estupefacto porque yo tenía otras ideas, ¿no? Entonces primero le digo, ¿de dónde saca eso? Y él me lo explica, efectivamente parece que tengo una buena noción del espacio, de las formas, de las distancias. Digo, pero, mire, yo ni loco voy a estudiar arquitectura, no está en mis planes.
Dice, bueno, entonces usted puede estudiar ciencias exactas. Yo digo, odio las matemáticas, ciencias exactas, no, ni loco, le digo. Finalmente dice, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Yo le dije, bueno, derecho, letras, no sé. Dice, bueno, mire, en todo caso, de sus test de aptitud, no hay nada que contraindique que usted estudie derecho. Esa fue la entrevista de orientación. Pero se ve que yo siempre tuve, digamos, mucha flexibilidad en cuanto a los deseos y a los gustos. Y, por ejemplo, esto de la arquitectura, con el curso de la vida, cada vez más, por ejemplo, una persona con la cual yo siempre me peleo generalmente es un arquitecto, porque yo pienso distinto. ¿Por qué? Porque veo las formas, veo los volúmenes, se ve que no estaba tan errado el hombre. Entonces, de hecho, he hecho muchas cosas de tipo arquitectónico, ya por supuesto sin haber estudiado, meramente experimentando, pero he hecho fuentes, canalizaciones, de todo. Me gusta todo lo que tiene que ver con el espacio, ¿no? Pero claro, ahí sí ya es un hobby puramente. Mientras que estudiar, para mí es parte de la vida realmente. Yo creo que derecho es parte de estudiar, no es quizá lo central. Y un poco he ido cambiando a través de los años. Me falta una aclaración. Cuando tuve que tomar la decisión, para mí fue claro. Si estudiaba filosofía me iba a morir de hambre. Escritor, no se me dio ocurrir, intenté escribir desde chico, nunca me salió nada, ni un cuento, ni una poesía, nada, no me salía nada. Entonces yo digo, bueno, esto evidentemente no está caminando. Entonces me dije, voy a estudiar Derecho primero y después que me esté ganando la vida voy a estudiar Filosofía. Lo cual lo hice así, pero no me funcionó. Cuando después de recibir de abogado fui a estudiar Filosofía, me sentí incómodo. ¿Por qué? Porque yo ya era abogado, ya vestía como abogado, me movía entre los abogados, e ir a un curso donde había chicos de 17, 18 años, yo tenía 21, ¿no? Pero igual, me sentía desubicado. Así que abandoné Filosofía. La otra cosa interesante, que yo siempre la cuento y creo que es una de las cosas más conflictivas que uno puede contar, yo no la veo con conflicto, pero sé que es conflictiva, es que cuando yo estaba en quinto año de la escuela secundaria, yo ya sabía que el paso a la universidad era un paso muy difícil. Era un cambio muy fuerte del régimen de estudios y en consecuencia yo me compré un libro enorme, no sé, como de 1000 páginas de introducción al derecho y durante mi quinto año de la secundaria todos los días leía 2 o 3 horas de introducción al derecho, tratando de cambiar de ritmo, ¿no? Un día se me para en el bar de mi padre, se me para al lado un señor, todo trajeado, un abogado, y me dice, ¿qué estás haciendo, nene? Yo digo, estoy estudiando. ¿Por qué estás estudiando? Porque el año que viene empiezo en la facultad, estudiando la primaria, porque sé que es un paso difícil. ¿Querés un consejo? Digo, bueno, ¿cómo no? Dice, no estudies. ¿Cómo que no estudies? Sí, dice, la universidad no te sirve para nada. Tenés que aprenderlo antes de entrar. No pierdas tiempo en la universidad. Dice, lo que él me dijo fue esto textualmente, lanceate todas las materias, estudia la mitad de las bolillas, las pares, las impares o el programa hasta la mitad. Tené bien en claro que todo eso es un lastre que no te sirve para después. Cuanto menos estudies, mejor te va a ser para tu formación. Lo único sí, te tiene que quedar en claro que cuando te recibís no sabes absolutamente nada y ahí tenés que empezar en serio a estudiar. Y la verdad, yo he leído gente muy ilustrada. El último Nieto, Alejandro Nieto, en su libro Las limitaciones del conocimiento jurídico, él cuenta una cosa que dice mucha gente, que cuando tiene que trabajar, tiene que resolver un caso, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de todo lo que estudió, para poder con la mente fresca, creativa, ver el problema que tiene delante. Y la universidad, yo entré a la universidad, traté siempre de hacer una educación que no fuera esa, pero el que más se resiste es el estudiante, porque el estudiante quiere recibirse, quiere seguridad. Y la seguridad que se la da, pues un programa, un libro, lo repite, lo repitió bien, pasó. Mientras que una enseñanza planteada sobre problemas, ya entra la inseguridad. Entonces, entra el problema de la angustia, la incerteza. Y yo me acuerdo de una cosa que dijo, bueno, lo ha dicho mucha gente, pero entre otros un psiquiatra, Karl Jaspers, en un libro, El proceso de convertirse en persona. Él dice, y también lo dice Brandeis, dice, me costó mucho convencerme que la vida no es certeza, la vida es incertidumbre. Y aceptarlo como tal, aceptar la incertidumbre como cosa normal de la vida. Yo quisiera regresar nuevamente a su infancia, a su adolescencia, porque me llama la atención que en su país, con esa afición tan grande por el fútbol, el doctor Gordillo veo que no tiene el menor interés
por el fútbol, pero tampoco tiene aversión. Allí en Avellaneda, un equipo famoso, los Rojos de Avellaneda, no le llamó la atención ir a los juegos del equipo del barrio. Había dos canchas de fútbol cerca de donde yo vivía. Una era Los Rojos, Independiente, y otro era Racing. Enfrente de la cancha de Racing vivía mi hermana justamente. Ahora, ¿qué significa vivir a pocas cuadras de un estadio muy grande de fútbol? Implica que el día domingo hay que cerrar todas las persianas y las puertas, encerrarse en la casa y oír pasar ríos de gente. Estoy hablando de Avellaneda, pero no sé, decenas de miles de personas, quizás centenas de miles, lo cual implica no solamente un movimiento de gente, sino gente que va gritando, cantando, llevando banderas, o sea, implica un gran ruido, un gran batifondo. Yo como niño solo vivía con un poco de amedrentamiento. Y sabía que no podíamos salir a la calle, nos barricábamos realmente, porque la gente tiraba cosas, rompía, ¿no? Luego venía el partido. Yo recuerdo que el partido era una cosa muy curiosa, eran momentos de silencio absoluto, y de pronto una gritería de 100.000 personas. Que un volumen de ese grito uno lo escuchaba, pero a 20 cuadras, 5, era una cosa ensordecedora. Luego otra vez el silencio. Y luego de pronto otra vez un griterío enorme. Esto a mí me marcó una cierta intranquilidad. Yo viví el fútbol como vecino de canchas de fútbol como intranquilidad. Ayer a la tarde en el hotel estaban pasando un partido de, no sé si era fútbol o era algún deporte, con esa transmisión, digamos, yo diría sanguínea que se suele hacer, emotiva. La verdad, yo lo escucho y me pone nervioso, me fui a mi habitación rápidamente. Yo vi 3 partidos de fútbol en mi vida. Uno lo vi, creo que era en la cancha de Racing, me parece, con un club chiquito, Tigre. Otro partido lo vi en el Maracaná, por conocer el estadio. Y otro partido lo vi en fútbol, que era un amistoso de la selección brasileña con la selección argentina o peruana, no sé, ¿no? Que ahí lo vi a Pelé. Digamos que debo reconocer que los 3 espectáculos me gustaron. Me pareció una cosa agradable. Lo que no me pude superar nunca fue la sensación de ser muy pequeño frente a una cosa incontrolable, demasiado grande, que es un poco el mismo recuerdo que tengo de mi pueblo donde nací. O sea, mi pueblo es todo de casas de una sola planta, ¿no? Y yo recuerdo todos edificios enormes, claro, porque yo era muy pequeño, ¿no? Yo siempre mirando para arriba las casas. Y no volví nunca, pero voy a volver algún día a mi pueblo a ver. Seguramente que me va a causar una sensación totalmente distinta del recuerdo que tengo de niño, ¿no? Pero sí, yo intenté muchas veces en la vida, incluso por consejo médico, reiteradamente, soy una persona muy tensa, muy estresada, muy nerviosa. Entonces me han recomendado infinidades de cosas, buscando aquella que me diera un poco de sosiego, ¿no? Entonces hice yoga, hice gimnasia, hice teatro, hice expresión corporal, hice cuanta cosa encontré, nada me dio la paz, la verdad, ni siquiera el yoga, ¿no? Con lo cual tengo allí algunas experiencias un poco raras. Yo estudié 3 años teatro, por ejemplo, pero casi a full, estudiaba tanto tragedia como comedia, con un buen actor de teatro de la Argentina, un hombre bastante difícil, por cierto, y yo es una experiencia que atesoro mucho, pero lo curioso es que fui a esa experiencia no atraído por ella, sino tratando de buscar aquietar un poco el espíritu, pero no lo logré, ni con el yoga tampoco. Y yoga hice bastante también, ¿no? Pero se permea cierto perfil psicológico, ciertas inquietudes de carácter psicológico, emotivo, emocional, porque usted leyó a Freud a los 12 años. Uh-huh. Evidentemente no es posible haber comprendido a Freud, pero sí permeó sus pensamientos. ¿Es así? Yo me animaría a decir que no estoy de acuerdo que no lo haya comprendido. Lo he seguido leyendo y no creo haberlo entendido mal. Lo que pasa es que una cosa es la lectura por curiosidad intelectual y otra cosa es la lectura como estudio de verdad sistemático y en serio. Yo en general leo por curiosidad. Entonces no me hago mucho problema de qué lugar va a ocupar en mi cabeza, pero usted sí tiene razón en esto. De todas las lecturas que hago, la mayor cantidad y la mayor calidad y el mayor interés y el mayor provecho son las lecturas de ese tipo. Psicología, neurofisiología. Últimamente estoy muy
intrigado por el problema del cerebro. En realidad, no últimamente, hace mucho tiempo, y sigo de cerca todos los avances que hay en el tema del funcionamiento del cerebro. Y creo que en los cursos míos, una de las cosas que les digo a mis estudiantes es que, como van a pensar con la cabeza, mejor que sepan cómo es la cabeza. Así que yo digo, yo les cuento hasta donde lo estudié, lo que sé, pero sepan que esto sigue avanzando, es una de las fronteras quizás más lejanas del conocimiento humano, pero si usted, la variante de Sócrates, conoce a ti mismo, es ahora aprende cómo funciona tu cabeza. A raíz de esto, acabo de leer en una revista de divulgación psicológica, el hombre que lo escribe lo cuenta como una cosa sabida, para mí no lo era, un pequeño test en el cual le dicen a una persona, mira, acá tiene usted un botón, usted va a apretar cuando usted desee, mientras van apareciendo ciertos signos. Usted lo aprieta cuando usted quiera, libremente. Por supuesto, llenó de electrodos para ver cómo era el proceso mental. Y parece que cada vez que la persona decidía apretar el botón, para lo cual era totalmente libre, era un puro juego, en realidad primero se encendían las neuronas que daban la acción, la orden de acción, y luego entraba la conciencia, o sea, se decidía inconscientemente apretar el botón y conscientemente se lo apretaba. La hipótesis de este autor es que a lo mejor todos los procesos son así. Yo personalmente esa hipótesis me gusta. Creo que el pensamiento es más inconsciente. La conciencia lo que hace es depurar, controlar, filtrar, repasar, censurar, pero el verdadero pensamiento original es inconsciente. Y esto tiene trascendencia para la decisión judicial, porque entonces cambia mucho nuestra percepción sobre la sentencia o sobre el proceso de dictar sentencia. Yo creo que una cosa es tomar la decisión y otra cosa es explicarla. Y el tomar la decisión me temo que sea bastante inconsciente, filtrado, controlado, censurado por la conciencia, pero de todas maneras primero inconsciente. Doctor, como un hombre tan poliédrico, acaba usted la facultad, se recibe, ¿y qué empieza a hacer el doctor Agustín Gordillo? Bueno, esto es una cosa interesante porque tiene que ver también con mi historia. O sea, la frustración de mi padre se transforma en frustración y ambición mía. Yo diría ambición desmedida, no terminó siendo desmedida, pero parecía desmedida en el momento. Cuando yo decidí entrar a la Facultad de Derecho, decidí también ser profesor. Dice, es ridículo, ¿cómo va a decidirlo? No, yo había resuelto eso. Y mi única cosa pendiente era de qué materia. Entonces yo fui estudiando la carrera eligiendo la materia de la cual iba a ser profesor, a pesar de que estaba estudiando mal, según el consejo de mí. Muy bien, doy derecho político, digo, esta es la mía. Y entonces me dediqué nuevamente, al margen del estudio, a leer un poco más de derecho político, porque era la materia de la cual iba a ser profesor. Bueno, sigo estudiando la carrera, finanzas. Digo, no, es finanzas, esta es. Incluso llegué a escribir un trabajo sobre finanzas. Me acuerdo que se llamaba Teoría General de las Finanzas Municipales. Yo estaba en tercer año, no sabía nada de nada, pero ya empezaba con el sistema de primero la intuición. Constitucional no me tentó, político algo más, pero llegó administrativo, claro, ya era la última materia. Yo digo, si hubiera seguido la carrera, no hubiera terminado en administrativo, pero como terminé con administrativo, ahí me quedé. Pero nuevamente, así como elegí derecho, yo diría, por opción de segunda o de tercera, elegí administrativo también. Y ahora, con los años, estoy volviendo más a constitucional, volviendo más a político y mezclando también con la vocación literaria. Pero con esta cosa de que yo al entrar quería ser profesor, entonces, mientras estaba estudiando, ya estaba haciendo lo posible para ir en ese camino. Yo me recibí en 3 años, que no es una genialidad, sino es haber estudiado mal, que no es lo mismo, ¿no? Pero en el tercer año yo ya estaba haciendo un curso de carrera docente que se podía hacer mientras uno era estudiante. Y ahí sí que trabajé duro. Ahí empecé a escribir fuerte, a estudiar fuerte. Yo no estaba recibido, pero ya estaba queriendo empezar a ser profesor de Derecho Administrativo. Ahora, esto me dio una ventaja enorme, más una segunda intervención fundamental de mi padre en mi vida. Cuando yo me recibo, claro, era muy joven, vivíamos muy modestamente, yo trabajaba todavía en el bar de mis padres, y mi madre, digamos, yo me daba cuenta que ya le hubiera gustado que yo empezara a trabajar, en definitiva, porque era mi destino y por todo. Mi padre, me acuerdo que no estuvo de acuerdo, me dijo no. Dice, yo creo que ya que te recibiste temprano, tenés que aprovechar el tiempo que ganaste. Porque si ahora te pones a trabajar, dentro de 5 años no va a haber habido ninguna diferencia entre que te recibirás a los 20 o a los 25. Yo te propongo, vos seguís con el nivel modesto que tenés ahora, yo te mantengo hasta los 25 años. Estamos hablando de una familia modesta. Con lo cual yo seguí estudiando. Entonces, conseguí una beca para hacer la tesis, tuve un año entero trabajando full time haciendo la tesis, y me acuerdo que la gente que se había recibido me decía, ¿qué estás haciendo? La tesis.
¿Y qué más? Y bueno, estoy en la facultad estudiando, haciendo una carrera docente. Pero ¿y la profesión? No, no estoy trabajando. No estás trabajando. O sea, yo sentía que quedaba como en una suerte desubicado. ¿Por qué no trabajás, no? Bueno, hice la tesis, por supuesto estaba todo el tiempo en la facultad haciendo esa especialización, y en 2 años cambió fundamentalmente mi vida, muy de golpe. Por de pronto yo me di internacional privado, que fue la última materia, en diciembre del 58, los exámenes prácticos que hoy en día enseño la práctica a los alumnos, bueno, yo los di en examen libre, teórico, una locura total, lo di en los primeros meses del 59, presenté mi tesis y me doctoré en el 60, porque mi tesis la empecé a hacer mientras estaba en el último año de la carrera de Derecho. Y ahí cuando me doctoro, en el 60, mes más, mes menos, pero era noviembre del año 60, después de doctorarme entonces, Diez, que era un hombre muy generoso, me hace acordar mucho a nuestro querido amigo acá, Fernández Ruiz, me propone ser profesor adjunto, interino ad honorem. Yo digo, pero doctor, si usted sabe que yo no sé derecho administrativo. Me dijo, sí, pero lo vas a ver. Él hizo una apuesta a futuro conmigo. Me hizo además un comentario muy cómico. Me dice, no, además usted es soltero. Me dice, después la gente se casa, tiene hijos, ya empieza. Bueno, usted ahora va a seguir. Y efectivamente seguí. Yo empecé a ser profesor no sabiendo y sabiendo que no sabía. En el consejo de la facultad, cuando fui propuesto, la mayoría de edad era a los 22 años, en ese entonces yo tenía 21. Y claro, la gente discutía mucho en el consejo, si nombrarme o no nombrarme. Además había claustro tripartito, estudiantes, alumnos, egresados y profesores. 3 veces hicieron la votación. Fue muy, muy peleada. Finalmente salí designado por 1 voto. Pero uno de los argumentos finales fue, pero si es menor de edad. Con lo cual tuvieron que discutir si un menor de edad podía o no ser profesor de la universidad. Quisiera, antes de proseguir, que nos señalara cuáles fueron los maestros que mayor influencia tuvieron sobre usted en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los autores que más influyeron, que más le fascinaron a ese estudiante de tiempo completo y aún más? Yo diría que sin ninguna duda la influencia más fuerte, más formativa, así como un sello de fuego, fue Rafael Bielsa, cuyo nieto ahora es el canciller de la Argentina, ¿no? Que también se llama Rafael Bielsa, por eso hay que aclararlo. Rafael Bielsa era un hombre muy singular, muy especial, pero que, digamos, a mí, a su manera, un poco lleno de sarcasmos, ironías, una forma muy peculiar, pero lo cierto es que me marcó. Y yo, quizá como el tigre chiquito que se empieza a afilar las uñas con la madre, ¿no? Yo empecé mis primeras cosas a escribir cosas criticando cosas de Bielsa, ¿no? Cosa que a él no le hacía ninguna gracia, al principio me lo toleraba, después ya no le gustó tanto. En definitiva terminé distanciado con él se enojó mucho cuando yo di la tesis con 10 con la otra cátedra, y en definitiva, bueno, quedé con 10, pero 10 fue un hombre de una extraordinaria generosidad que me apoyó siempre en todo momento, ¿no? Otro hombre que me influyó mucho fue Jorge Tristán Bosch, del cual fui amigo desde aquel entonces hasta su muerte hace unos pocos años. Era un hombre brillantísimo. Yo una vez dije que era una de las 2 personas más inteligentes que había conocido en mi vida. Entonces, cuando esto lo dije en un prólogo, me llama por teléfono y me dice, Gordillo, no sabía que usted le había conocido a Einstein. Yo digo, el otro doctor es Genaro Carreo, que era muy amigo de él, fue presidente de la Corte Suprema Argentina, un hombre extraordinariamente inteligente, con una depresión mayor, murió con una gran depresión. Recuerdo que una vez lo invito, él se había ido a la facultad, lo invito a volver, yo era decano, y me dice, no, Gordillo, dice, usted no entiende, y se aprieta el pecho con las manos, dice, a mí el país me duele, dice, me duele físicamente. Pero este hombre, tan depresivo y deprimido, era brillantísimo, la persona más inteligente que conocí en mi vida, y realmente es uno también de los que influyó mucho ahora en la formación general. Después, otro que, digamos, un par de personas de distinta manera influyeron mucho. Yo estaba también recién recibido, 61, 62, ya era profesor. Una amiga mía que vive, un poco mayor que yo, la doctora Zareto, ella era profesora de Introducción al Derecho, y me dice, Agustín, dice, vos no podés hacer una materia de Derecho sin tener una visión de filosofía del derecho.
Entonces me explican dos autores muy conocidos, uno con una gran fase filosófica, otro sin ella. Dice, mira, este otro podrá ser más moderno, más actualizado, pero aquel es más sólido. O sea, a vos te falta eso. Y bueno, ¿y cómo hago? Mira, yo le voy a pedir a un amigo mío, que es profesor de filosofía del derecho, que te dé una mano. Bueno, me conectó con Rabossi, soy amigo de él, vive también, y Rabossi hizo una cosa muy curiosa conmigo. Me tuvo durante 15 días como alumno peripatético, o sea, yo iba con él a sus clases, a todas sus cosas, me llevaba a la facultad de filosofía, me hacía comprar pequeñas cositas, y durante 2 semanas me dio clase todo el día, todos los días, explicándome las cosas más básicas de filosofía del derecho. Con lo cual, yo tuve un privilegio enorme, porque tuve una buena base de la filosofía contemporánea, claro, de las que ellos habían elegido, la que elegí por lo tanto también, pero esto me significó un gran progreso metodológico y una gran ganancia de tiempo, porque no tuve que estudiar 15 años filosofía, 15 días me dieron lo básico y me dejaron también, claro, la inquietud por seguir leyendo, por seguir investigando, por seguir pensando. A mí Rabossi me dio realmente una gran mano, quizá más a Sareto, que fue la que se dio cuenta que yo tenía el problema y me lo dio. Otro que me ayudó mucho fue Bernard Goldschmidt. Yo trabajaba en la Procuración del Tesoro. Este es un dato interesante. Yo estaba de profesor de la facultad y todavía sin trabajar. No tenía ningún trabajo. Simplemente me mantenía mi padre. En el año 61 se abre un concurso de oposición para ingresar a la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado que asesora a la presidencia. Era un cargo importante, la verdad. Rindo las pruebas, rindo bien, me nombran, empiezo a trabajar. ¿Y qué ocurre? Yo me había recibido en 58-59, estuve 2 años sin trabajar, en el 61 consigo un puesto en el mejor lugar del país para estudiar derecho administrativo, y además muy bien pago, y además con mucha libertad, y además todo. Ahí me enseñaron a trabajar, tenía libertad, me sentía muy bien, me sentía totalmente realizado, y encima ganaba bien. Con lo cual, los 2 años que, digamos, perdí, por decirlo de algún modo, de ganar dinero, los recuperé luego con creces. O sea, yo pasé muy pronto a estar ganando bien con el trabajo que me gustaba y donde aprendía. O sea, eso fue una conjunción realmente espectacular. También me ayudó mucho haber hecho la tesis de entrada, porque eso fue un problema que quedó resuelto, ya está. No salió una buena tesis, trabajé como un enano, escribí 600 páginas, no la publiqué nunca porque no era buena, pero bueno. Lo que pasa es que en la tesis uno escribe queriendo convencer al jurado de que uno estudió, y en realidad esto no es un buen método, ¿no? Yo trato de decirle a la gente, mire, no me convence que estudió, yo me voy a dar cuenta si estudió o no, trate de decir algo interesante, de lo demás yo me ocupo. ¿Quién fue su director de tesis? Mi director de tesis fue Manuel María Díez. De lujo. Aparte de los profesores, ¿qué otros juristas influyeron en usted? Juristas que no conoció sino a través de su obra. Digamos, me han influido más los juristas con los cuales hablé personalmente, ¿no? Digamos, Genaro Carrera ya lo mencioné, Jorge Tristán Bosch, quizás son los dos más importantes, además de Bielsa. Luego me fue muy importante en la vida conocer a Jean Rivero. Yo me hice amigo de Jean Rivero, me acuerdo que él estuvo en Buenos Aires en el año 60, o sea, muy al comienzo de mi carrera. Yo tenía un automóvil pequeño, un Fiat 600, y me tocaba a mí llevarlo y traerlo. Como él era de tamaño diminuto, entraba en un Fiat 600 bien, ¿no? Yo me acuerdo que me disculpaba con él y le decía, bueno, disculpe el vehículo, ¿no? Y él, claro, imagínense ustedes, 22 años, por 60 y pico de años, había mucha diferencia de edad, más el prestigio inmenso de Rivero, y yo no era nadie, ¿no? Entonces él, muy afable, me decía, gran doctor dans un petit auto, ¿no? Pero esto tuve la oportunidad de estar con Rivero casi 15 días, porque yo lo acompañaba, lo llevaba, lo traía, lo llevaba, lo traía. Y ya de entonces Rivero me dio muchos consejos muy importantes, que yo los aproveché. Los seguí tratando toda su vida, me siguió dando consejos hasta el final de su vida. Realmente es una persona cuyos consejos me han sido valiosísimos siempre, ¿no? Y un hombre muy generoso también en dar de sí, en orientar. Otro que me sirvió de mucho, ya muy avanzado en la vida, cuando fui juez del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los jueces era Charles Reitel, que es un experto en filosofía del derecho muy citado en Estados Unidos, pero básicamente fue juez toda su vida. Un hombre con una experiencia judicial extraordinaria, ya falleció. Bueno, él me tomó en el mejor sentido de la palabra de hijo, y nuevamente íbamos juntos. Él me citaba a desayunar a la mañana, íbamos caminando hasta el tribunal, cenábamos juntos, a veces lo acompañaba yo hasta Nueva York, almorzábamos, y me iba enseñando este arte de hacer justicia, ¿no? Yo recuerdo una vez,
a alguien le cuento, yo tuve mucha suerte en la vida porque he tenido muy buenos consejos siempre. Y una persona me dijo, sí, o supo escuchar los buenos consejos y darse cuenta cuáles eran. Esto también es cierto, ¿no? Pues otra cosa, yo me acuerdo, me iba de vacaciones, estaba en, no sé, el primer año de la facultad. El primer año de la facultad, sobre 25 materias aprobé 11, lo cual implica que no hacía sino estudiar 24 horas por día. Por diversión, algunas materias ni me afeitaba para no perder tiempo, ¿no? Bueno, me voy de vacaciones y me acuerdo que voy en tren a Mar del Plata y me llevo una obra de teatro de Anouilh para leer. Un señor al lado, siempre algún señor al lado se me sienta y me hace un comentario. ¿Qué está leyendo? Voy a leer Anouilh. Y me acuerdo que Lewis Saint-Cloud, creo que era, y La Guerre de Troyes n'aura pas lieu. Eran 2 libros. Y me dice, entonces me saca la conversación, le comento que aprobé 11 materias, y me dice, mire, las cosas en la vida hay que hacerlas plenamente. Usted viene de estudiar plenamente. Ahora descanse plenamente. Cerré Lewis Saint-Cloud, La Guerre de Troyes n'aura pas lieu, tardé como 40 años en leerlo. Esto también ha sido un consejo que me ha servido. Yo hago las cosas plenamente y de a una. Yo, si tengo ganas de hacer varias cosas al mismo tiempo, por cierto, las hago. Pero si sé que estoy terminando una y estoy trabajando bien, a mí no me importa lo que venga detrás. Claro, si es la profesión, por ahí hay que cumplirlo. Pero yo logré en la vida tener la libertad de poder hacer las cosas en mi propio tiempo. Entonces hago las cosas de a uno y con esa sigo, hasta que la termino. Después hago otra, sigo. O sea, plenamente, un poco el mismo criterio de este hombre. Es una posición muy lúdica en la vida. Muy lúdica, exactamente, muy lúdica. Yo tengo en la oficina un cuadro, que es una foto en realidad que yo saqué a una frase de Confucio, que dice, elige una profesión que ames y no trabajarás un solo día en tu vida. Yo en realidad creo que tanto elijo las cosas que amo como amo las cosas que elijo. O sea, termino amando todo lo que hago, ¿no? Me acuerdo que una amiga brasileña, esto estoy hablando cuando yo tendría, no sé, 20 y tantos años, luego de charlar, yo estaba en Brasil dictando unos cursos, una amiga un poquito mayor que yo me dice, acá en Brasil usaríamos la siguiente frase para describirte, sos un macaco gozador. Y la verdad yo me divierto con todo lo que hago. Bien, ya tenemos al doctor Gordillo, doctor a los 22 años de edad. Ya tiene su primer empleo, un cargo importante, ya tiene una remuneración más que decorosa. ¿Cuándo y cuál es el primer libro que publica a través de una editorial? El primer libro se llamó Introducción al Derecho Administrativo, del año 1962 salió. ¿Cuál fue la editorial? La editorial fue Abeledo Perrot. Perrot solamente. Abeledo Perrot fue después. Con ese libro tengo una anécdota curiosa. Sayagués Lazo, que tendría 40, 50 años más que yo en aquel entonces, cuando lo leyó, le pregunta a un pariente de él, un yerno de él que era amigo mío, dice, ¿vos lo conocés a Gordillo? Sí. ¿Cómo es? Y morocho, flaco, tantos años, ¿no? Pero ¿cómo es? Y qué sé yo, un tipo normal, ¿no? Y dice, entonces, ¿pero por qué me pregunta tanto cómo es? Dice, no, pues yo pensé que tenía alguna disvalía física, algún problema que lo llevaba a canalizar tanto, porque el libro le había impresionado como bueno. Y yo en realidad, claro, no tenía una disvalía física, tal vez la tenía intelectual o mental, pero no la lamento, la verdad no la lamento. Me ha servido mucho porque me ha permitido en la vida saltearme la parte de trabajo duro. O sea, yo he estado siempre, en definitiva, trabajando de especialista, siempre. La profesión hoy en día, yo amo la profesión, pero ¿cómo me llega a mí la profesión? Desde hace mucho tiempo. Algún abogado que tiene un problema, que siente que lo supera, me viene a ver. Y generalmente, como siente que el problema lo supera, de todas maneras, hace su máximo esfuerzo para ver si lo supera. Por lo tanto, viene con el problema muy bien estudiado, muy bien visto. ¿Qué necesita? Y un toque, una orientación. Andás para allá, andás para acá, o vas bien simplemente. Con lo cual, tengo tengo pocos asuntos, pero casi todos son compartidos con alguien que me los trajo. Con lo cual, el otro lleva toda la carga, hace todo el trabajo, y yo simplemente le doy algo así como la bendición o le corrijo algunas cositas. Y es una combinación en la cual los dos estamos contentos, porque a su vez ese tipo de colegas, yo soy una suerte también de consultor, entonces uno de ellos, por ejemplo, muy divertido, me dice, Agustín, estoy loco, y empieza a hablar, bla, 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 rápidamente,
termina y digo, no estás loco, la hace, chao, cuelga. O sea, simplemente tiene una cosa que le parece alocada, yo le digo, no, está bien, no choca con nada, basta. Entonces hay como un ir y venir, yo les doy seguridad, sí creo que están bien, y esto me permite ganarme la vida con poco tiempo invertido. Entonces el tiempo lo dedico a estudiar, me paso todos los días estudiando. Hoy en día yo me levanto, leo los diarios primero, luego leo los diarios jurídicos, pero lo primero que hago al levantarme es sentar la computadora, con lo cual es un ir y venir, de la computadora, los libros, la biblioteca, los papeles, y estoy todo el día haciendo eso. Trabajo en mi casa hace varios años, mi mujer se va a trabajar a la oficina, entonces para huir, pero trabajo en una comodidad total, en el silencio absoluto, no necesito vestirme ni afeitarme. Cuando tengo alguna reunión, bueno, me afeito, me visto, me cambio, voy, vuelvo, me desvisto otra vez y sigo yendo de la computadora. Hay una canción de un rockero argentino, Charly García, que se llama Yendo de la cama al living. Bueno, esa es mi vida, me la paso yendo de la cama al living, porque yo trabajo en el comedor, en verdad, yendo de la cama al comedor sería lo mío. El Tratado de Derecho Administrativo es una obra indispensable en la biblioteca de todo jurista que se precie de serlo. ¿Cuándo aparece la primera edición? La primera edición es del año 74. Pero en verdad recoge todo lo anterior. O sea, el primer libro mío, La Introducción al Derecho Administrativo, ya tenía definición, fuentes, algunas cosas básicas. Hice una segunda edición en el 66. En el 74, cuando saco el tratado, todo eso entra al tratado. Por lo tanto, nunca más que la introducción, porque quedó ya adentro del tratado. En el 63 escribí un libro de acto administrativo, lo mismo, una segunda edición en el 69, luego entra en el 79 en el tratado y desaparece como libro autónomo. En el 64 es el libro de procedimiento administrativo, lo mismo, finalmente entra al tratado y desaparece. Tuve un librito de estudios de derecho administrativo, otro librito de empresas del Estado, otro librito de derecho administrativo de la economía, pero todos fueron de alguna manera finalmente al tratado. El tratado, el primer tomo sale en el 74, el segundo en el 75. Ahí ya se complica la vida de la Argentina, viene el gobierno militar, viene las muertes, todo. Me costó mucho seguir, pero finalmente en el 79 sacó el tercer tomo y en el 80 más o menos el cuarto tomo. Y ahí lo concluí por consejo de Rivero, que me dijo, no escriba cosas tan largas porque no lo lee nadie. ¿Y cuándo se publica y en qué lugar la primera edición fuera de Argentina del Tratado de Derecho Administrativo? La primera edición es en Colombia, por sugerencia del decano de la Facultad de Derecho, Nuestra Señora Rosario, quien me puso en contacto con el editor colombiano. Se hicieron 2 ediciones, luego fue la edición brasileña, luego la venezolana, y la última y la mejor de todas, gracias a usted, la mexicana. Y faltó mencionar la peruana. Ah, y la peruana también, sí. ¿Y cómo es que incursiona, doctor, en los derechos humanos? ¿Qué lo lleva hasta derecho humano de...? La casualidad. En realidad, Bielsa tenía siempre un fuerte enfoque en las libertades públicas frente al poder del Estado y frente al abuso del poder del Estado. Eso sí es un leitmotiv de la formación primaria que tengo, ¿no? Ahora, cuando termina la dictadura, la Facultad de Derecho resuelve abrir una cátedra de derechos humanos y no logra dar con el perfil adecuado. Primero lo pone al que fuera mi profesor Rabosi de Teoría General del Derecho. Él está durante un par de años intentando armar una cosa, no le sale bien. Yo hice algunos cursos con él de esa base preparatoria. Se hace otro esfuerzo que también fracasa y finalmente en el Consejo Asesor del Departamento de Derecho Público yo hice una propuesta que me resultó fatal a mí, porque yo dije, ¿por qué no hacemos una comisión con un profesor de cada materia y entre todos tratamos de ver cómo hacemos esto de la materia nueva? Entonces hubo una primera reunión, había 2 profesores por civil, constitucional, administrativo, penal, internacional, filosofía del derecho y alguna cosa más, éramos 14, y cada uno en la primera reunión, estábamos en la sala del consejo, tenía que dar su opinión sobre qué debía ser esta materia. Bueno, yo siempre, como le digo a mi amigo don Jorge, me cuesta mucho entender los subtextos, ¿no? Yo entiendo solamente lo obvio, lo que me machacan, ¿no? La cuestión que hablan todos, hablo yo, cuando yo hablo yo me doy cuenta, por supuesto, que las 14 personas hacíamos algo diferente, no había ninguna coincidencia. Cuando termina la ronda, el que le estaba dirigiendo la sesión dice, bueno, es evidente que estamos todos de acuerdo. Yo pensé, ¿qué de acuerdo? Nada de acuerdo. Claro, estamos todos de acuerdo en que no pensamos para nada lo mismo. Entonces se resolvió que
iniciáramos algunos de los que estábamos ahí a dar la materia a ver si experimentalmente podíamos acercarnos al problema. Bueno, ahí se produjo ya la baja. Los penalistas se fueron, los civilistas se fueron y quedaron los constitucionalistas, los administrativistas, los internacionalistas y los de filosofía del derecho y los de ciencia política. Bueno, yo quedé ahí trabajando en eso, ya se abren las cátedras y me ponen a mi interino. Y yo estaba meramente supliendo un lugar hasta que esto se desarrollara. Lo que no imaginé yo que iba a ocurrir es que, siendo yo todavía profesor interino de Derechos Humanos y titular de Derecho Administrativo, un buen día sorpresivamente se abre a concurso de Derechos Humanos. Yo ahí tuve que resolver en 3 segundos. Digo, soy titular interino y no presentarme a concurso es un papelón, es reconocer que estuve mal acá, aunque haya estado mal. Digo, bueno, voy a hacer el esfuerzo. El primer esfuerzo que hice fue, digo, no puedo llegar a titular sin un libro. Entonces me maté. Hice un libro, lo edité antes que cerrara la presentación para que me presente ya con un libro de Derechos Humanos y un libro diseñado para la enseñanza, ¿no? Ese sí fue un esfuerzo gigantesco, ¿no? Pero era de vida o muerte para mí. Además, no tenía nada publicado de Derechos Humanos. Traté de publicar otras cosas, artículos sueltos, un esfuerzo verdaderamente enorme. Pero fue muy lindo porque fue muy liberador. Realmente puse lo que pensé porque no tenía tiempo para más. Muchos dijeron, cuando yo hablaba de la supranacionalidad operativa y supraconstitucionalidad operativa de los derechos humanos, dijeron, Gordillo se volvió loco. Finalmente, tan loco no estaba, ¿no? En el concurso no me fue demasiado bien, porque yo tenía métodos de enseñanza que no eran los tradicionales. El jurado era muy tradicional, muy innovador en el sentido de derechos humanos, pero no entendieron para nada el planteo metodológico, para nada. Fue un desastre total. Encima el tema que era metodología de la enseñanza, a la cual yo le dediqué casi toda mi vida, y sabía mucho más que ellos. Y ellos me decían, mire, Gordillo, usted está fuera de tema. Digo, no, estoy en tema. Está fuera de tema, está perdiendo el tiempo. Y me decía uno de ellos, pero mire, no pierda su tiempo discutiendo conmigo. Yo le contesté lo siguiente, mire doctor, yo soy profesor, no creo que sea perder el tiempo nunca enseñarle algo a alguien que no sabe. Yo salí furioso, por supuesto, y digo, me van a poner un 2. Finalmente me pusieron un 8, que es el equivalente a un 2, digamos, y salí último, pero entré, ¿no? Entré. Yo al mismo tiempo, mientras estaba toda la discusión, en la parte de atrás de mi cerebro yo decía, estos no leyeron el expediente. Están tomando la entrevista sin haber estudiado primero, cosa que yo jamás hago. Yo cuando soy jurado, primero estudio todo. ¿Por qué? Porque yo era el único que tenía un libro, justamente. Yo digo que me van a poner un 2 por la clase oral y después con el libro que hacen. O sea, ellos debieran haber llevado la entrevista de otra manera. Por ejemplo, yo fui jurado de una persona que conocemos, brillante, pero desparejo. A veces que hace malas exposiciones. Nos puede pasar a todos, pero quizá a este hombre le pasa un poco más. Ahora, yo ya había estudiado el expediente. Y dio una clase pésima. Y él salió diciendo, fue la peor clase que di en mi vida. Entonces, yo hablando con mis 2 colegas, les digo, bueno, mire, ¿por qué no hablamos primero de qué vamos a hacer luego? O sea, a esta persona, ¿la vamos a nombrar o no? Ellos querían, no, decidamos primero las notas. Digo, no, un momento, si decidimos la nota primero, te ponen un 2. O como mucho un 4 generosamente. Pero ¿lo vamos a nombrar o no? Porque si lo vamos a nombrar y le ponemos un 2, lo hacemos quedar mal y quedamos mal nosotros. No puede entrar de profesor con un 2 en la clase. Bueno, no les gustó mi método, creían que era injusto. Yo creo que a lo sumo es global, hay que apreciar todo. Y entonces, bueno, le pusimos un 6, que es decir, anduvo mal. Pero bueno, en definitiva lo propusimos y es profesor. Y es una persona muy brillante y da muy buenas exposiciones y de vez en cuando alguna mala. El menor de edad, Agustín Gordillo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y después, ¿cuál es la siguiente universidad en la que es profesor? Bueno, ahí se cumplió otra de mis, esto es bien de argentino, ¿no? Otra de mis, así como yo cuando entré a la universidad dije, voy a ser profesor, voy a elegir qué materia, voy a ser profesor. Yo también en esa misma época tenía resuelto, yo no voy a ir a Europa a aprender, voy a ir a Europa a enseñar. Dice, es ridículo, solo a un argentino se le ocurre, pero me pude dar ese lujo finalmente. En el 84 fui a enseñar a París 1 y en el 85 a París 2, lo cual me costó un enorme esfuerzo de pulimento al francés. Lógicamente, saber un poco francés y dar clase en francés son 2 mundos, con lo cual, bueno, me maté durante largo tiempo estudiando francés, practicando, escuchando música, haciendo conversación. Las clases las escribía primero, las practicaba, pero finalmente pasé esas 2 experiencias. Fue muy interesante porque cuando yo voy a París 1 y estoy con Rivero, de quien repito era amigo, me invitaba, su mujer nos hacía de comer, y
él me dice medio enojado, ¿por qué fue a París 1? Claro, París 1 era la otra, ¿no? Y yo, como era amigo, tenía confianza, y él estaba enojado, me enojé yo también, y porque nadie me invitó de otro lado. Aceptó el golpe, tiempo después me llega la invitación para ir a París 2, ¿no? Por supuesto, no era de él, sino que él se les había ingeniado para que me invitaran. Cuando al año siguiente estoy otra vez en su casa, me dice, muy bien, dice, así que ahora estuvo en París 2. Dice, bueno, durante 10 años lo vamos a tener todos los años en París. Yo digo, ¿por qué? Y porque hay 11 universidades de París. Ahí entendí que no debía volver más. Y no volví más. ¿Y después cuándo parte a Bolonia? No, en Bolonia estuve hace 2 años, realmente poco tiempo. Estuve dando una serie de charlas, algunas con una... Yo hablaba en castellano, no entiendo el italiano, pero no lo hablo bien. Y entonces resolvieron que yo hablara un poquito y alguien ese poquito lo pasara al italiano. Lo más divertido de todo fue el profesor titular de una de las materias, creo que era o constitucional o político, que era el que traducía al italiano lo que yo decía. Y yo decía algunas cosas en castellano y él lo decía brillantemente mejor en italiano. Claro, era profesor en lo suyo, ¿no? Yo decía, bueno, pasa como que yo dije eso, pero en realidad no dije todo eso que dice él. Con esa experiencia muy divertida. Pero no, realmente las únicas experiencias verdaderas, digamos, de enseñanza fueron las dos de París 1 y 2. De todas maneras, en París 1, la revolucionaria, con profesores de Polonia, Europa del Este y qué sé yo, metodológicamente era muy, muy anticuada, ¿no? Yo recuerdo que llevé pensados 1000 formas y me dijeron 3 veces hasta que lo acepté finalmente, me cuesta, soy cabeza dura, 50 minutos de exposición, 8 minutos para pregunta y se va porque viene el otro. No, pero yo quiero hacer trabajos grupales, que yo, no, 50 minutos, 8 minutos y se va. Así que, digamos, quedé satisfecho porque era una cosa muy linda, pero no quedé con deseos de seguirla haciendo. Incluso una cosa muy interesante, como yo estaba ahí nada más que para eso, había 2 alumnos que eran realmente muy buenos. Entonces yo los invito a tomar un café ahí cerca del Panteón. Y les comento, digo, miren, a mí me extraña mucho que ustedes en clase no abren la boca, no preguntan nada, no dicen una sola cosa. Y a ustedes los veo personas inteligentes, ¿no? Y además charlando, uno de ellos era profesor en ciencias económicas. Caramba, ¿no? Un gran nivel. Me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Es muy difícil conseguir el primer trabajo en el cual uno va a adquirir la experiencia y va a aprender realmente a trabajar. Y para el primer trabajo es importantísimo la recomendación de los profesores. ¿Y usted quiere que yo le discuta? Yo me quedé helado, digo, caramba, y esta es la universidad revolucionaria, acá estuvo el mayo del 68. Para nada, una enseñanza francamente, yo diría, aparentemente atrevida, pero realmente muy, muy conservadora, ¿no? En ese sentido, metodológicamente me gustó más París 2. Ahí se discutía un poco más. De su obra, de sus libros en especial, ¿cuál es el que le ha producido mayor satisfacción? La voy a contestar al revés la pregunta, y me acuerdo de un chiste de un autor de una obra de teatro en 3 actos, que la somete a unos productores de teatro y luego va a pedir su opinión y la van a producir. No, le dice, lamentablemente no, somos 3 socios y hay un capítulo, una escena, un capítulo de su obra que no nos gusta. Dice, bueno, pero no importa, lo suprimimos. Dice, lo que pasa es que cada uno hay uno que quiere suprimir. Bueno, yo, digamos, con todos los libros he disfrutado. Lo que más, digamos, me impacta es el reflejo, el otro que me dice, lo que más me gustó es su libro tal. Y ahí encuentro que a algunos les gusta más uno, a otros otros, y que son elecciones muy diferentes. Lo cual me lleva a la reflexión de Alejandro Nieto, que dice, nunca he convencido a nadie de nada que no estuviera convencido de antemano primero. Entonces, algunos me dicen, lo mejor que escribiste es tal cosa, otros me dicen, lo mejor es tal otra, y son cosas diferentes. Ahora, a esta altura de la vida, lo que más me satisface es lo que he escrito volviendo un poquito de refilón a la vieja vocación. Yo he mezclado ahora, al final de la vida, la vocación de escritor, la vocación de filosofía, con la vocación de derecho. Entonces ahora escribo sobre teoría general, sobre introducción al derecho, sobre qué es el derecho. Este libro de Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, a mí me causó un impacto tremendo. Es un libro aparentemente muy negativo, vitriólico sobre el derecho, como dice, lo peor que puede haber en la humanidad. Y yo le propuse hacerle notas críticas y que él las cerrara con su respuesta. Para mostrar la altura de la persona, él dijo no. Lo pensó primero, ¿no? Pero dijo no. Usted haga la crítica y yo no contesto, queda ahí, como un libro y su crítica.
Bueno, esto claro me condicionó, entonces lo escribí un poco más, yo diría, sabiendo que no había respuesta a lo que yo decía, y además decía, ¿no? Quizá nunca sabremos qué piensa Nieto de esto. Pero esto fue una reflexión sobre el derecho, entonces eso más el libro de método que tengo, más el libro de introducción. Yo en los cursos le digo a mis alumnos de posgrado, ¿no? Que para mí hay un núcleo duro que tienen que conocer y bien, y sobre todo reflexionar. Yo jamás le tomo a nadie examen de nada, no le pido que me repita nada, simplemente le pido que resuelva los problemas. Y para resolver los problemas creo que le sirven estas cosas, o sea, el método en derecho, la introducción al derecho, la administración paralela y el libro de Nieto. Y luego me doy cuenta, ex post facto, me doy cuenta que estoy escribiendo más cosas en esa misma tesitura. En el libro de homenaje a usted, en el cual tantos hemos tenido el gusto de participar, yo cuando veo el tomo Derecho Administrativo y digo que no estoy, digo, uy Dios, me olvidé de mandar, me desesperé, hasta que apareció en otro de los volúmenes. Y esto me interesó mucho por la ubicación del trabajo mío, porque dice algo de dónde estoy yo. Apareció mi trabajo en el volumen de homenaje dedicado a Derecho Constitucional y Política. O sea, como que realmente lo de la política también aparece. Yo estoy ahora no con la idea de actuar en política, pero opinando mucho en política en mi país. Lo cual, digamos, como dicen algunos amigos míos, hay gente que... No, algunos amigos míos dicen, la gente o te ama o te odia. Pero digamos, hay muchos que me odian, ¿no? Porque claro, uno opinando de política tiene que decir muchas cosas que no son del agrado de todos, ¿no? Una de sus facetas es la de juez. Estuvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Cuáles son sus recuerdos más persistentes de su actuación como juez? No, en realidad en la Corte Suprema Argentina fui conjuez, lo cual es una suerte de juez sustituto. Nunca me convocaron, así que no tuve oportunidad de ejercerlo. Pero sí tuve desde joven la oportunidad de conocer jueces de la Corte y ir a hablar. Ahora el país es más grande, en aquel entonces era más pequeño, y en todo caso yo siempre fui un poco el niño mimado, quizás por la edad, ¿no? Tenía libertades que por ahí otro no tendría. Entonces yo tenía casos pequeños en la Corte e iba a hablar con los magistrados de la Corte, argumentar mi caso, y ahí, digamos, aprendí mucho. Una de las cosas que me gustó, había un juicio que estaba ya terminado, había de los 5 votos, había 3, o sea, ya había que esperar que terminara, punto. Y en eso se descubrió un expediente que había seguido su camino durante años y finalmente ese expediente arrojaba luz sobre el tema. Yo lo voy a ver al secretario de la Corte, Moncayo, que era amigo mío, y le explico el problema, ¿qué hago? Entonces me dice, mira, hace un escrito tratando de fundamentar en lo posible, pero en realidad no se puede fundamentar porque el código ya lo prohíbe presentaciones tan tardíamente. Después aprendí que había formas de hacerlo con el código, pero bueno, en ese entonces no lo sabía. Entonces hago un escrito tratando de fundar lo mejor que puedo, que a ese expediente tiene que ser introducido a esta tardísima altura del proceso. Pero lo que me dijo él, haz el escrito y anda a verlo a Risolía. Risolía era un hombre muy inteligente, yo no era amigo de él, más aún en la facultad, en definitiva estábamos en posiciones distintas, fue uno de los que votó en contra de mi designación. Entonces lo voy a ver, me recibe y le digo, doctor, vengo a verlo porque acabo de presentar un escrito improcedente. Largó la carcajada. Dice, por fin un abogado que reconoce que presenta un escrito improcedente. Dice, mire, la verdad, es el primer abogado que me lo dice, me dice. De pronto se pone serio y dice, cuénteme. Claro, cuénteme cuál es el problema real. Le cuento el problema real y la providencia fue, desglósese por improcedente, como medida para mejor proveer, pídase el expediente tal. Ahora ya lo aprendí. Ahora digo, solicita medida para mejor proveer. También con ese mismo caso había un graduado de Ciencias Económicas que terminó el doctorado y hubo una investigación en la facultad, eran tiempos del gobierno militar, había una gran conmoción en todo sentido. Bueno, le hacen un sumario, concluyen que el hombre compró la materia con un cheque en blanco al decano a quien le levantó la quiebra. Eso es lo que dicen en el sumario, ¿no? Como él me decía, doctor, yo soy un hombre rico y tengo descubierto en el banco, jamás haría un cheque en blanco firmado, si no fuera más que por prudencia, ¿no? Bueno, él me cuenta que la materia que le
imputan, digamos, él la rindió con una mesa especial. La mesa normal era una mesa con la cual estaba él ideológicamente muy en contra, era un hombre de derecha, la mesa de izquierda, y se daba con un librito que él me lo trae. Un librito de 100 páginas. Y imagínense esto, en 15 días me lo sé de memoria, ¿no? No es por no dar esto, simplemente no quería hacerlo con esta gente. Bueno, pero su primera pregunta fue, como cliente: doctor, yo quiero saber si tengo derecho, porque si tengo derecho lo quiero pelear. Si no tengo derecho me trago este librito y la doy. Porque le habían anulado una materia en definitiva, no el diploma, ¿no? Yo le digo, tiene derecho. Bueno, lo peleamos. 10 años después voy a ver a la ministra, la única mujer de la corte que había en aquel entonces, la doctora Jiménez de Azúa, que yo la... No, perdón, Jiménez de Azúa no, bueno, no me acuerdo ahora, pero que había sido profesora de Derecho Internacional Privado, y yo la conocía de la facultad. Entonces, cuando voy a hablar con ella, me dice, pero mire, Gordillo, acá hay algo de este caso que me resulta raro, que no me convence y francamente no me gusta, me dice. ¿Por qué este hombre no quiere rendir esa materia? Y yo, que soy una persona nerviosa, contesté en una forma descomedida, porque levanté la voz y dije, ¿por qué no sabe elegir sus abogados, doctora? Por eso, porque cometió el error de preguntarme a mí si tenía derecho y yo cometí el peor error de decirle que sí tenía derecho, por eso no la dio. Claro, lo dije con tanta vehemencia, por supuesto totalmente desubicada, pues me disculpé, ¿no? Pero al final lo gané. Ahora, cuando me llega la sentencia, el hombre no lo pude encontrar nunca más. Finalmente tuve que mandarle con un mensajero todos los elementos, me dejó la libreta, porque claro, ya hacía 10 años que no le interesaba más el tema. Y ahí aprendí otra de las cosas, ¿no? Que si la justicia no es pronta, es historia. No le interesa a nadie. ¿Quiénes fueron sus compañeros con los que más frecuentó, a los que más estima? Compañeros de carrera y compañeros de especialización son casi un poco dos categorías sobrepuestas. Sí me acuerdo que mientras estudiaba aprendí experimentalmente algo, que los que más saben son los compañeros. Saben todo lo que hay que saber, saben de qué hay que cuidarse. Yo hay lecciones de derecho que las he aprendido de un compañero en la Facultad de Derecho. Yo por eso a mis alumnos siempre les digo que el capital más importante que se van a llevar, seguro, es el de su propio conocimiento. Entonces a mí me gusta hacer trabajos en equipo, no porque crea que es la mejor manera de trabajar, sino porque es para conocerse, saber cómo es el otro, saber si le puede preguntar o no, cuáles son los límites de la relación recíproca. Yo digo, yo tengo muchos amigos, los amigos cambian en la vida, pero Agustín, tal cosa, sí, no, chao, listo. No hay que preguntar, ¿y cómo te va? ¿Y la mujer? ¿Qué te parece si almorzamos? No, una cosa realmente de amigo sencilla. Bueno, yo diría que mis amigos de la época de estudios son más bien anónimos. Yo traté con todo el mundo. Yo no diría que entrevistaba, pero me la pasaba preguntando a todo el mundo cómo era cada materia. Por donde estudiarla, hacía como una suerte de encuesta permanente con todos mis colegas de estudio. Y aprendí muchísimo. Cuando, digamos, entramos ya en la etapa de la especialización, de la enseñanza, ahí me hago muy amigo y compañero primero de Jorge Sáenz, que ha sido amigo de toda la vida, a quien le he pedido que me prologara el tratado y me lo prologó de una forma extraordinariamente generosa, la verdad, pero además de la generosidad, es parte de la historia argentina de las luchas internas. Y él ahí, como deber de conciencia, y lo dice, toma una posición en un tema en el cual habemos muchos enfrentados. Ese prólogo de este amigo que viene desde el año 60, los dos éramos de Avellaneda, a mí me cambió un poco el curso de la vida, porque me dijo, bueno, a esta altura de la vida yo no puedo andar todavía con remilgos, con cuidados, con cortesía, no, hay que empezar a decir, como decía Sarmiento, las verdades de a puño. Entonces, a mí Jorge Sáenz me marcó mucho en esta última etapa de la vida. Jorge Sáenz también fue decano de la facultad y como decano me pidió que yo hiciera un pequeño folleto de unas 30 páginas sobre metodología de la enseñanza para distribuirlo, imprimirlo y distribuírselo a los 2.000 profesores. Yo me pongo a escribir y de una primera sentada escribo 70 páginas. Lo voy a ver, le digo, mira, 30 imposible. Entonces, bueno, combinamos en que realmente no se podía hacer eso. Y entonces, bueno, seguí haciendo el librito, lo terminé y ese es el libro El Método de Derecho, que se lo debo a Jorge Sáenz, ¿no? Y ahora me he hecho muy amigo de alguien que conozco de aquella época, éramos compañeros, nos llevábamos muy bien, pero en los últimos años son esas, yo diría, amistades de la madurez con Héctor Mayral. La verdad que es un hombre con el cual tengo una gran afinidad intelectual.
Usted ha sido profesor durante largos años, ahora es profesor emérito, tantas generaciones formadas por el jurista Gordillo. De esos alumnos tan numerosos, ¿cuáles son los que más le han impresionado? Yo creo que la docencia en definitiva implica renovarse cada año, ¿no? Yo me concentro cada año en los alumnos de ese año, del posgrado, y hago el máximo esfuerzo de conocerlos, de tratarlos, de ayudarlos, de empujarlos, sobre todo de empujarlos para que hagan cosas. Yo les digo, mi objetivo es que ustedes tengan motor propio y no necesiten ya que yo esté empujándolos para que hagan cosas. Cuando eso se logra, yo siento que ya terminé con él. Y en serio terminé. Entonces hay algunos nombres de los últimos 3, 4 años que ya son nombres importantes en la Argentina, que han sido alumnos míos hace 3, 4, 5, 6, 7 años. Algunos de ellos los conoció nuestro común amigo López Olvera. En el trabajo que estoy haciendo ahora, que son notas al libro García Anterría, yo les pido a los alumnos del posgrado que me sugieran algo por escrito, con lo cual los obligo a leerlo, y yo no me obligo a tomarlo en cuenta, sí a considerarlo, y en cambio lo voy a mencionar entre los agradecimientos. Entonces me decía López Olvera, pero veo que no está ninguno, ni fulano, ni sutano, ni mengano, o sea, de los muy buenos alumnos que he tenido recientemente. Digo, es que ahora me estoy ocupando de estos otros. Pero en todo caso, buena idea, lo vamos a llamar, le encargué a él que los llamara a los otros y que, bueno, vuelvan a estar presentes acá. Pero realmente he tenido alumnos que en su momento eran sobresalientes y tuvieron una vida sobresaliente, alumnos que me han sorprendido por la extraordinaria inteligencia y que bueno, luego no me fue dado en la vida tratarlos o los veo de lejos. Como yo empecé muy temprano, la verdad es que los profesores de la Facultad de Derecho, casi todos han sido alumnos míos, y algunos me lo dicen, otros no, algunos se lo acuerdan, otros se lo olvidan. Pero el decano de Derecho, por ejemplo, actual, fue alumno mío. El hermano de él también en el mismo curso. Y cuando ellos cursaban conmigo, me vino a hablar el padre de ambos para agradecerme lo que yo estaba haciendo en la educación de sus hijos, porque él percibía indirectamente el efecto, ¿no? Muchos alumnos de posgrado me cuentan que las cosas que yo les mando, luego las comentan en familia, con el marido, con los hijos. Y esa la verdad que es una gran realización. Pero en todo caso, para mí, el alumno es el actual y el de mañana. Me dedico a eso. Incluso en la obra, a mí me dijo Vidal Perdomo de Colombia, yo veía que él estaba cambiando el sistema de notas y le pregunto por qué, que lo había modificado mucho el libro. Y dice, es que Agustín, el libro viejo lo leyó el alumno viejo, el libro nuevo es para el alumno de hoy. Y es cierto, yo tengo amigos que tienen primeras ediciones mías, 64, 69, 74, encuadernadas en cuero, lujosamente. Yo digo, sí, muy bien, pero esto ha cambiado todo. Sí, pero este es el que yo tengo anotado, comentado. Este libro es parte de mí. Ya al siguiente no le interesa. No le interesa y bueno, yo creo que es un error, pero cada uno hace su vida. Entonces yo trato o voy a tratar de incorporar esto y empezar a hacer cada vez más el libro para el alumno de mañana, el de hoy. No para el de ayer, porque ese ya lo tiene el libro y ya lo estudió y queda en él si se actualiza o no, ¿no? En idiomas distintos al español, ¿en cuánto se ha publicado? El tratado en realidad solamente en español. En general. Libros hay en portugués, en italiano, en inglés y en francés. Eso es. ¿Y cuál fue el primero que se publicó en idioma distinto al español? El primero fue Principios Generales de Derecho Público, que lo editó, lo hizo editar el rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, un gran amigo mío que falleció hace mucho ya, que me hizo un prólogo encantador, la verdad, destacando sobre todo mi vocación docente. Y yo quisiera preguntarle también acerca de su actuación en los tribunales internacionales. Empecé en el 84, propuesto por un amigo que estaba en la Asociación del Personal del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí la Asociación del Personal propone 3 y 4 los nombra el directorio. Así que ahí empezó mi primera experiencia. Aprendí muchísimo gracias a Braitel, también a todos los demás, por cierto. Aprendí lo que se debe hacer, aprendí lo que se debe evitar, vi malos jueces, aprendí a no ser mal juez. Y después, bueno, de alguna manera se fue dando. En el año 94 me llaman para integrar el Tribunal Administrativo que se creaba del Fondo Monetario Internacional
Y yo siempre decía a todo el mundo que extrañaba tanto el BID. Porque claro, el tribunal del BID tiene un mandato de 3 años, renovable, y luego no se puede volver nunca más. ¿Cuál está bien? Porque asegura la independencia. Uno realmente sabe que no vuelve nunca más. Ahí no puede establecer ninguna raíz de ningún tipo. Pero lo extraña. Yo siempre diciendo que extrañaba el tribunal del BID. Entonces, bueno, de pronto alguien se acordó, ¿y no te gustaría estar en este? Sí, claro. Y después otro, ¿y no te gustaría? Sí, claro. La verdad que se fue dando una cosa muy curiosa, porque debo ser el que en más tribunales ha estado, porque estuve en uno que no estoy más ahora y ahora estoy en 3. Son 7 en total, o sea que 4 sobre 7 dice mayoría. Yo quisiera también recordar la fundación de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y hacer hincapié en su renuencia para ser el primer presidente de la asociación, pese a lo cual logramos que fuese usted. El único que se oponía era usted. ¿Cuál era la razón? Básicamente es que yo creo que una asociación o cualquier institución es un lugar para hacer cosas, es un lugar para producir resultados. Yo fui presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y allá en mi país yo podía hacer cosas y las hice. Trabajé 2 años haciendo muchísimas cosas. Pero una asociación internacional, digamos, si uno no tiene un apoyo institucional es imposible. Y habíamos hecho un intento, o sea que lo mío fue experiencia, no fue principio, ¿no? Fundamos en el año 76 un Instituto Internacional de Derecho Administrativo Latino. Yo fui el primer presidente. Y con el tiempo me di cuenta que yo no podía estar a la altura en el sentido de organizar cosas. Y dependía de que lo organizaran otros. Entonces empecé a pedir, bueno, por favor, alguno que ocupe este cargo. Finalmente lo tomó Breuer Carías, que durante un tiempo hizo cosas y después también se quedó sin el apoyo institucional y otra vez quedó un sello de goma. O sea, a mí me parece que una asociación necesita un anclaje institucional y si no, muere. Por eso que, digamos, no quería yo ser presidente, sí ser presidente significaba ser responsable de que eso caminara. Y la verdad, si uno pone la cabeza... Pero bueno, ahí encontramos una solución, gracias a usted. Yo hice de mascarón de pro durante 1 año y luego se quedó el que trabajaba y que trabaja. Bien, yo quisiera, antes de que concluya esta entrevista, que nos diera un mensaje para los actuales estudiantes del derecho. Yo creo que hay que estudiar todo el tiempo, no estudiar solamente derecho, hay que estudiar de todo, hay que ser omnívoro, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pensar y sobre todo hay que perseverar. Y yo me acuerdo siempre un consejo de Bielsa, que por supuesto es un consejo de alguna manera exagerado, pero él dice lo siguiente: algunos creen que hay que estudiar 5 horas y pensar 1. Dice, es al revés, hay que estudiar 1 hora y pensar 5. Bien, para concluir, le rogaría que nos dijera cuáles son sus proyectos académicos. Proyectos académicos. La verdad es que últimamente he estado haciendo el paso a la tercera edad con el profesor emérito. Yo ahora me dedico un poquito más a lo que es el mundo externo, digamos. Estoy empezando a disfrutar de la vida internacional, que tiene sus pros y sus contras, pero la ventaja es que uno conoce mucha gente. A mí me ha resultado muy útil el Centro Europeo de Derecho Público, donde todos los años uno encuentra profesores de toda Europa. Bueno, es un contacto de primera agua, eso le estoy dando mucha importancia. Yo le rogaría a la maestra Elizalde que pusiera el colofón de esta Únicamente entrevista. darle las gracias al maestro Fernández Ruiz por haber sido tan gentil de entrevistarlo y a usted, doctor Gordillo, por una charla verdaderamente deliciosa. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctor Gordillo. Gracias a ustedes. Con esto terminamos la entrevista hecha el día 30 de junio del año 2005. Gracias. Este disco fue grabado en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el 30 de junio de 2005.